Bueno, en casos de jóvenes, cuando la persona tiene menos de 18 años y el delito es especialmente de este tipo de delito que es tan serio, el fiscal siempre tiene la opción de juzgarlo como adulto. En este caso se dice que el muchacho de 13 años llamó al 911 diciendo que le había puesto un cuchillo a la madre en el cuello y le había cortado el cuello y que también la mató. Entonces le preguntaron si había hecho algún daño a la hermanita de 13 meses y dijo que no. También puso en la prensa social, en el social media, puso una notificación de lo que había hecho, fotos a los amigos, y eso muestra que es premeditado. Quiero hacer una oposición a estos comentarios. Quiero decir que Derek Rosa no premeditó el asesinato de su madre. Derek Rosa es inocente. Derek Rosa tiene el trastorno de Internet Gaming Disorder. Es un trastorno que se va desarrollando a medida que un niño va jugando estos juegos constantemente, juegos violentos con otros jugadores, y este trastorno está reconocido por todos los psicólogos. Hay psicólogos que no conocen ciertas patologías, ciertas condiciones de un niño porque no les preguntan si ellos juegan juegos online. Estos juegos online se han convertido en un problema para los jovencitos que por ser tan jovencitos, por ser tan menores, no pueden medir quizás que estos juegos son realmente súper violentos. Los juegan, los padres se los compran. Cuando estos niños se quedan horas, pero horas largas, a veces 13, 14 horas. Entiendo que Derek Rosa, y estoy completamente segura porque estoy hablando como maestra, Derek Rosa es inocente. Él padece de este trastorno, como lo dije anteriormente, se llama Internet Gaming Disorder, y este trastorno es real, existe. Los psicólogos, muchos de ellos lo reconocen, otros no, pero es un problema que está causando muchos crímenes en muchas familias. Esto es desesperante, ya las cosas que han pasado con otros niños, que por ejemplo en un caso a un niño se le prohibió el wifi para jugar estos juegos online, y este niño mató a su mamá, mató a su papá de un tiro en la cabeza, mató a su hermanito cuando él le da el tiro a su padre. Y estos jovencitos llegan a sentir como una dependencia de tener que jugar constantemente, y pueden crear abstinencia, depresión, ansiedad y una serie de síntomas que eh, cuando se les prohíbe el juego, ya que los dejan jugar 14, 15 horas, a veces están todo el día jugando, en su mente una data equivocada de violencia constante, donde hay otros jovencitos jugando, a veces son adultos, a veces son otros niños ignorantes que retan a sus amigos a cometer crímenes en la vida real. Derek no planificó la muerte de su madre. Derek está pasando por este trastorno. Yo puedo entender las etapas de desarrollo por las cuales está pasando Derek Rosa. Es un niño que va creando esta dependencia a estos juegos. No se sabe si la mamá le prohibió el juego, no se sabe con quién él estaba hablando. Este niño no puede ser acusado como un asesinato en primer grado. En todo caso, sería un asesinato en segundo grado. Este niño tiene derecho a salir bien, que hacen unos meses atrás, ya este niño lo que tenía eran 12 años. Hace 3 meses atrás, para ser exacta, este niño tenía 12 añitos. Y tenemos que tener en cuenta eso. Sí, aunque él se expresó en la llamada del 911 con una persona muy inteligente y en cierta manera tiene una voz bastante desarrollada, su mente no está desarrollada del todo, porque a esta edad de los 12 años, yo que soy maestra, conociendo lo que son las etapas de desarrollo, puedo decir con toda seguridad que este niño es inocente.
Este niño es inocente, este niño ha sido víctima de un juego violento en el cual él en la llamada del 911 expresa que él jugaba mucho con un amigo que él no conocía ni quién era. Y él lo dice, él menciona eso, que él le envía esas fotos a ese amigo. Yo que soy maestra puedo entender que cuando un niño envía fotos a alguien y de esta índole, de estas fotos, es como para demostrar algo, demostrar que es capaz. Este niño tuvo que haber sido retado en el momento, no planificado, en el momento fue retado a hacer algo que a su corta edad y para estar jugando estos juegos que deberían de estar clasificados para adultos y no que todo niño pueda tener acceso a estos juegos, ya se han visto varias noticias de trágicas de niños que han asesinado a sus padres porque se los quitan, les quitan estos juegos a los que ellos se hacen adictos. De hecho, hay estudios que demuestran que un niño, eh, su cerebro va cambiando quizás al cerebro, según lo que yo estuve leyendo e informándome, su cerebro va cambiando a un cerebro de un adicto. Y se han hecho estudios de cerebros de niños que han jugado con estos juegos y se ha detectado que el cerebro de una persona que juega estos juegos y la de un adicto son muy parecidos. O sea que va cambiando su cerebro a medida que van creciendo. Los niños son esponjas, cuando van creciendo, ellos van absorbiendo todo lo que ellos tienen alrededor. Y si todo lo que ellos tienen alrededor es violencia, eso es lo que van a hacer. Las fotos demuestran claramente que este niño es inocente porque al mostrar sus fotos, quizás cualquier persona pudiera decir que las fotos lo delatan como un criminal y yo digo que no es real. Yo estudié psicología también. Yo puedo entender que Derek Rosa estaba atravesando por un estado de ansiedad y depresión debido a este desorden eh, llamado Internet Gaming Disorder. Realmente no debe ser juzgado como adulto, es un niño, realmente es un niño, está arrepentido de lo que hizo, lamenta haber actuado de esa manera, lo dice la operadora que lo atendió en la llamada del 911 y yo sigo insistiendo que este niño es inocente, que se le debe dar el privilegio de no condenarlo en primer grado. No es un asesinato en primer grado, no fue un asesinato planificado, planeado. Esto fue un asesinato, eh, digamos, por presión de grupo en el momento. Ojalá Derek tenga una oportunidad de vida. Es un niño que no quiero demostrar subjetividad en este caso. Quiero demostrar objetividad y quiero eh, hacer llegar a quien sea que tenga injerencia en este caso, ya sea un jurado, ya sea el juez, pero sería muy cruel que este niño tenga esta penalidad de asesinato en primer grado. Mucha gente lo ha juzgado porque no conoce las leyes y no conoce quizás las etapas de desarrollo, no conocen el cerebro de un niño que apenas tenía hace 3 meses atrás y entiendo que en esta etapa de ser un niño, muchas veces confunde lo que es la realidad con la fantasía. Estos niños sienten que son asesinos cuando juegan estos juegos de criminales que están matando personas. Entonces yo declaro a Derek Rosa inocente. Espero que el tribunal lo tome en cuenta, el jurado, el juez, quien tenga que ver con este caso. Sería muy cruel declarar a este niño con asesinato en primer grado. Este niño no planificó esto, este niño no planificó. Este niño tenía una bomba de tiempo en sus manos, en el sentido de que estaba jugando unos juegos online, que no se sabía con quién estaba hablando. Él no se sabe qué amigos eran esos con quienes él estaba hablando, si eran adultos, si eran niños, igual que él, o quién le propuso a él cometer este asesinato. Porque
El niño debe expresarse y debe ser evaluado por un psicólogo para que este niño pueda definir qué fue lo que pasó aquí realmente. Entiendo como maestra que este niño es inocente y no se le puede acusar de un asesinato en primer grado. Seríamos más ignorantes seríamos más ignorantes que el mismo Derek si hiciéramos esto. La realidad es que es una mente de un niño, es un niño arrepentido, es un niño que está confundido, es un niño que confundió la realidad con la fantasía, llevó a cabo lo que hacía todos los días, jugar juegos violentos online con su amigo. Creerse que era un asesino, porque estos niños juegan estos juegos y dicen yo maté, porque en estos juegos ellos matan personas. Y lo quiso llevar a la vida real, quizás por presión de grupo, quizás por un comentario de uno de los jóvenes o de un adulto, quizás el que estuviera jugando este juego con él. Ahora mismo Derek Rosa no sabe si con la persona que él estaba hablando era un niño o era un adulto. Él dice mi amigo, no es tu amigo, Derek, no es tu amigo. Es una persona que tú no sabes ni quién es. Yo le pido a este honorable tribunal que tome en cuenta toda esta situación, todo lo que son las etapas de desarrollo, los niños a esa edad. Esa es mi percepción como maestra, un crimen del cual está arrepentido. Nosotros no podemos cometer otro crimen más, de dejar a este niño como un asesinato en primer grado, porque seríamos mucho más criminales que él, sabiendo y tomando en cuenta la edad de él y todo este tipo de cosas, hay que tomarlas en cuenta también, no podemos ser injustos. Estoy segura que Irina García, la madre de Derek Rosa, si pudiera estar defendiéndolo ahora mismo, lo estuviera haciendo como lo está haciendo su abuela materna. Estoy segura que ella lo hubiera hecho. Y no quisiera que su hijo pasara por este proceso de estar en una cárcel de adultos. Sería muy cruel de parte de nosotros que somos adultos, eh, tener a Derek en una cárcel de adultos. Seríamos mucho más ignorantes que él mismo. Ojalá se tomen cartas en este asunto, se investigue bien qué pasó, pero Derek no planificó este asesinato. Estoy casi segura que Derek fue influenciado por algún amigo, entre comillas, como él le llama, para que cometiera este crimen. Quizás alguien lo comentó o lo retó pensando que él no lo iba a hacer y él quiso demostrar, porque Derek Rosa está en la edad de demostrar. Eso es una de las cosas que mucha gente no puede entender si no ha estudiado educación, si no sabe las etapas de desarrollo por las que pasan estos niños. Derek tiene una mente de un niño como él es, un niño ignorante que se haya estado expuesto a constantes juegos violentos con amistades que él no conoce. Realmente esto se convierte en un vicio del jugador a estos juegos. De eso es que se trata este trastorno de Internet Gaming Disorder. Se trata de que se envician de estos juegos y crean una dependencia para querer jugar todos los días mucho más y cada vez que juega más se envicia más de jugar y quiere jugar más todavía todo el tiempo. A medida que estos niños van jugando, van conociendo otras personas que realmente los están conociendo quizás por una consola, alguna plataforma online, pero ellos no saben quiénes son sus amigos. Solamente se entretienen jugando, matando a otras personas en el juego. Y como es un niño es un niño, o sea, estos niños a veces no tienen ni la capacidad de discernir entre la realidad y la fantasía. Y quiso llevarlo a la vida real quizás retado, porque cuando él muestra una foto es porque alguien le dijo, tú no te atreves a hacer. Y él quiso demostrar que sí. Esa foto es una foto demostrativa de que él quiso demostrar que él sí se atreve. Así que yo declaro a Derek Rosa como niño inocente, que ha cometido un asesinato en segundo grado, que necesita ayuda psicológica y que necesita
comprensión y amor también, porque ha estado viviendo un mundo de violencia con estos juegos que no son aptos para estos menores de edad, donde ya se ha visto muchísimas noticias de asesinatos a toda su familia, como en el caso que mencioné de este joven que le quitaron el wifi y no pudo jugar sus juegos online y mató a su mamá, a su papá y a su hermanito de 7 años. Dejo referencias para que las puedan ver de este asesinato. Yo espero que Derek Rosa no sea acusado como un adulto. Derek es inocente. Derek no planificó la muerte de su mamá. Que Dios les bendiga. Ojalá se tome en cuenta mi palabra, porque sé lo que le está pasando a Derek. Conozco las etapas de desarrollo. Conozco la mente de un niño de 12 años que apenas ha cumplido 13 años. Y conozco lo que he estado estudiando por hace algún tiempo de lo que es este desorden o este trastorno de juego compulsivo que crea ansiedad, estrés y depresión. Ojalá el tribunal o el jurado tomen cartas en este asunto y declaren a Derek Rosa en un asesinato en segundo grado en vez de primer grado y lo ayuden para su rehabilitación y ayuda para que este muchacho se incorpore a la sociedad y no tenga que pasar por una cárcel en cadena perpetua. Seríamos mucho más criminales que Derek, porque nosotros ya somos adultos y podemos pensar, razonar, pero él no lo pudo hacer en el momento porque su mente es la mente de un niño que ha sido retado, que ha estado bajo una presión de grupo para que cometa este delito. Que Dios les bendiga. Recuerden que la foto es demostración de que lo pude hacer. Alguien retó a Derek a hacer esto tan terrible. Y recuerden que la mente de un niño, jugando todo el tiempo juegos violentos, quiso demostrar que sí lo podía hacer. Derek tiene que ser apartado de estos juegos. Estos juegos se tienen que con el tiempo restringir a los menores de edad. Que Dios les bendiga. Yo como maestra les puedo decir que estoy segura que esto es real lo que le estoy diciendo a este honorable tribunal y espero que Derek no lo dejen preso o tras las rejas de por vida, porque seríamos mucho más criminales que él. Que Dios les bendiga. Gracias por la atención. Bueno, Derek es un nene bueno. No estén confundidos. Derek es un nene bueno, cariñoso, amoroso. Esto no es como Derek. Nadie conoce a Derek como lo conocemos nosotros y esto no es Derek. ¿Crees que es Para justo que lo que sepan. pagaran como adulto? ¿Crees que es justo? No es adulto nada, es un niño que juega todavía. Mi nieto es el niño mejor del mundo, por favor, dame, por favor. Como lo conocemos.